¿puede el Partido Nacional ganarse la confianza del hondureño nuevamente? Creo hoy más que nunca que la única esperanza para Honduras es el Partido Nacional. ¿Por qué? El Partido Nacional es el único que ha generado las grandes transformaciones del país. Dígame usted, actualmente, ¿qué proyecto de impacto ha tenido el gobierno de turno? Ninguno. Pero yo sí le puedo mencionar un canal seco, yo sí le puedo mencionar un aeropuerto internacional de Palmerola que abrió las puertas al mundo. Hola, hola, esto es Cluster Podcast, mi nombre es Orlando García y tenemos una tarde entretenida porque vamos a tener una buena plática de política. Ya días no hablábamos de política, de problemas de carácter nacional, de la visión también política de uno de los líderes del Partido Nacional en el occidente del país. Así que muy complacido y muy alegre de presentarle a Lenín Valeriano. Bienvenido, Lenín, ¿cómo estamos? Un placer. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero decirle que yo soy fan de su podcast, lo Muchas escucho a gracias, diario muchas y gracias. lo vemos en las redes sociales. Y la verdad que muy contento y agradecido por esta oportunidad para poder conversar de varios temas. No, la verdad que pues el agradecido soy yo, ¿verdad? Contar con su presencia y poder hablar con uno de los líderes de Occidente, Ya. de allá de las tierras del cacique Lempira. De las tierras del indómito cacique Lempira. Buenísimo, vamos a hablar un poco del indómito. Ok. Cuénteme, Lenín, para que yo sé que usted es muy conocido, su familia es muy conocida allá en el departamento, ¿verdad? Pero me gustaría que se presente como usted siente que es Lenín Valeriano y nada, hablar también un poquito de, vamos a hablar de todo, pero me gustaría que iniciáramos presentándose. Bueno, mi nombre es Lenin David Valeriano Mengíbar, soy abogado de profesión, originario del municipio de Valladolid, del departamento de Lempira, un sector fronterizo con, con la hermana República de El Salvador. Tengo una especialidad en temas de derecho aeronáutico y derecho marítimo y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia en mi parte profesional y académica. Nos hemos destacado en el tema, en esa área del derecho, ¿verdad? Y también me he dedicado a lo largo de mi trayectoria juvenil, por así decirlo, en participación activa en grupos y organizaciones de sociedad civil, sobre todo de juventud. Fundamos varias organizaciones, entre ellas Jóvenes contra el Calentamiento Global, Jóvenes Conectando Líderes. Estudié en un colegio católico en la capital y vengo de mi primaria la hice en un instituto público, en el Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle, en mi municipio de Valladolid, Empira. Luego me trasladé a la capital por razones de la vida, que yo creo que más adelante podemos hablar, y estudié en el Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, colegio católico. En ese Solo de momento, varones, ¿verdad? en ese tiempo solo era de varones, entonces me tocó trasladarme del pueblo a la capital y luego estudié Derecho y una maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria. Entonces, en esa área nos hemos desarrollado. Estando en el tema del colegio, inicié una de las primeras organizaciones que formé parte, que fue el Movimiento Juventud Salesiano, luego Jóvenes contra el Calentamiento Global, Conectando Líderes, y el Club Rotaract Unitec Metropolitano, que fui uno de los socios fundadores de ese club. Formamos parte de la red rotaria internacional, ¿verdad? Y hemos estado activando en grupos juveniles de ese tipo desde que yo tengo uso de razón prácticamente. A los 8 años inicié también en un grupo en la alcaldía que se dedicaba a dar, ¿cómo se llama?, capacitaciones en el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Así empezamos nuestra trayectoria a los 8 años. Yo participaba en obras de teatro, por así decirlo, para poder prevenir el tema de transmisión sexual. Un poquito activo usted, ¿va? Por lo que De, veo, ¿va? No le ha parado. no, desde ¿De los qué 8 edad años. tiene? Tengo actualmente 32 años de 32 edad. años, Sí, un joven todavía. Pues mire qué todavía. bueno, vamos a hablar un poco de todo, Lenín. Y bueno, cuénteme, ¿cómo es crecer en Valladolid? Yo personalmente no conozco algunos lugares en Lempira, pero no conozco, bueno, conozco Lepaera, Gracias. Gracias y un par más, Bacán. La Campa, pero no conozco Valladolid. Me llamaría la atención porque he conocido dos lugares que se llaman Valladolid muy bonitos. Sí, De hecho, en la luna de miel con mi esposa fuimos a un lugar que se en llama España. Valladolid. No, no en España, Ajá. en México. En México En ahora. México, entonces me llama la atención. Ah, Cuénteme un no. poquito cómo es crecer ahí. Bueno, la verdad que Valladolid es un pueblito pequeño, pero que lo hace grande su gente, creo yo. Yo cuando crecí en ese pueblo, yo puedo decir que disfruté mi niñez. Yo jugaba en el campo, iba a la finca a cortar café con mi papá, iba
a disfrutar también de ordeñar a las tierras de un tío que se llama Toño Mengíbar, que es muy conocido en el municipio, Don Toño le decimos allá, y que gente muy cálida, un clima ¿Cómo es el clima? agradable, Es es helado. helado, es frío. Sí. Cualquiera podría pensar porque estamos en la parte del sector fronterizo con El Salvador, pero mi pueblo queda en una montaña, ¿verdad? Ah, Es un ok. municipio de 12 aldeas, 44 caseríos, Ujú. ¿verdad? Con una población que anda casi actualmente creo que andaría casi en los 4.000 a 5.000 habitantes, incluso un poquito más, tal vez, ¿verdad? Es un pueblo básicamente pequeño, por así decirlo, Mm, ¿verdad? Pero como le digo, que lo hace grande su gente. Actualmente está con este sector fronterizo. Antes no teníamos calle pavimentada, hace unos 12 años no teníamos calle pavimentada. Hoy podemos decirles que hay una calle pavimentada que conduce desde San Marcos de Ocotepeque hasta Cololaca, perdón, hasta Valladolid, Mapulaca, Lempira, que vino a beneficiar todos los municipios. Y usted va a todo ese sector fronterizo, son municipios muy pintorescos, ujú. que hoy le están apostando también al desarrollo y al crecimiento en el tema de turismo. Mucha gente de El Salvador que nos viene a visitar porque son Y, pueblos muy y bonitos ustedes ahora. van seguido también a El Salvador, ¿verdad? Estando tan Sí, cerca. de hecho que es un paso normal. Antes no teníamos aduana ni migración, Ajá. ¿verdad? Y actualmente ahora Ya tenemos un existe. paso con migración que permite que el tránsito más fluido de personas y más organizado. Excelente. Sí. Fíjese que he escuchado yo que ahí a nivel de varios pueblos que están muy cerquita de El Salvador, por la falta de asistencia gubernamental en varios aspectos, he escuchado yo, y usted me va a sacar de lo que se sienten salvadoreños, dicen, que se sienten salvadoreños y que van al Salvador a tener bastante asistencia médica o de otro tipo que no reciben por parte del gobierno hondureño. ¿Ese es el caso de Valladolid o no es el caso? Lastimosamente es el caso de todo el sector fronterizo, y no solo del sector fronterizo, de casi todos los departamentos que son frontera Qué con El barbaridad, mano. Salvador. La asistencia médica en El Salvador es una asistencia de calidad, Sí. ¿verdad? De hecho, hace unos días me decía el caso de una persona que está en un tratamiento con cáncer, que es más fácil para ellos tratar ese tema de medicamentos y todo en El Salvador que en Honduras. Lastimosamente, así es la situación de nuestros pueblos fronterizos con el tema del sector salud. El hospital público más grande que tenemos en el departamento está el Juan Manuel Gálvez, en Gracia Lempiras, Ujú, y el sector fronterizo se moviliza a San Marcos de Ocotepeque, al ujú. Hospital de San Público de San Marcos de Ocotepeque. Pero son alrededor de 13 municipios que tienen saturado Ah, me el imagino. Hospital de San Marcos de Me Ocotepeque, imagino. ¿verdad? Y no ven todo, Y no, seguramente. entonces esa parte es el suroeste del departamento, y el sureste del departamento se moviliza al Hospital de Gracia Lempiras, que es el Juan Manuel Gálvez. Ah, ok. Bueno, yo he visto en sus redes sociales que veo que tiene una personalidad en redes sociales, lo apoyan, tiene su gente. Sí. Le decían ahí en broma a los amigos que es el supremo de allá, No, ahí el vamos, supremo de la política. ahí Sí, vamos, ahí que vamos, incursionando en el tema de las redes sociales. Yo creo que buenísimo. político que hoy no está al día con el tema de las redes, pues Ah, está en nada, está pues. en nada, sí. Exactamente. Entonces sí, ahí hemos estado activando en redes sociales también. Me llamó mucho la atención un video que vi donde usted cuenta la historia de su accidente. De hecho, miré que se le viralizó, miré que mucha gente le comentó y bueno, me gustó, ¿verdad? La manera como pues tan honesta que usted cuenta. Mucha gente que prefiere mantenerlo privado, no sé, por un tema de, no sé por qué, pero me gustó la manera como usted lo transmitió y me gustaría que tal vez nos cuente qué fue lo que le sucedió, porque creo que es una historia que, bueno, a muchas familias hondureñas les ha pasado, ¿no? Sí. Y que es algo que se puede evitar y me gustaría entrar un poquito más a conocer bueno, primero su historia y después vamos a hablar del tema de la familia hondureña. Sí, fíjese que, bueno, yo a la edad de 10 años, me imagino que es el video donde cuento lo del accidente, Claro. ¿verdad? De 10 años yo tuve un accidente, perdí 4 dedos de mi mano derecha, ¿verdad? Esto a consecuencia de que estaba jugando con mis amigos en el patio de mi casa, en el pueblo, recién había pasado la feria patronal de San Antonio de Padua, y jugando ahí en el patio con mis amigos. Usted sabe que las casas de los pueblos naturalmente tienen como un patio grande, Sí, ¿verdad? sí, Entonces sí. teníamos una casita del árbol, decíamos nosotros, jugando, y había una galera, y cuando estábamos jugando ahí, yo miro en la galera unos bultos así, me pareció curioso. Entonces vengo yo y me movilizo, ¿verdad? Y me subo a la galera, agarro unas pelotitas de pólvora, eran así, envueltas en papel periódico. Cuando intento meterle fuego, esto explotó. Y bueno, ahí empieza el cambio de mi vida, ¿verdad?
¿Qué edad tenía nuevamente? 10 años 10 tenía. años. 10 Sí, años tenía cuando estaba tuve el pequeño. accidente y recordarlo hoy es como que hubiera sido hoy prácticamente, ¿verdad? O sea, es un pensamiento muy latente que siempre ha marcado mi vida desde los 10 años. Pero yo siempre le doy gracias a Dios por lo que me pasó. Una, porque me ha hecho el hombre que soy ahora, y que si le hubiera pasado más de los amiguitos que estuvieran ahí conmigo porque eran más pequeños, seguramente alguno de ellos no estuviera Sí, hoy, sí. pues siendo parte de mi amistad, ¿verdad? Y eso me creó un vínculo con esos amigos que vivieron ese día conmigo, muy fuerte con ellos. Christopher, Ervin, Laker se llamaban esos amigos que estaban ahí conmigo en ese tiempo y que hasta ahora mantenemos una Una amistad, buena amistad. una buena ¿A amistad. ellos no les pasó nada? Sí, de hecho, no solo me quemé la mano, sino que también parte de mi cara me había Sí, quedado como perdigones eso le iba a decir. Para una explosión de esa manera que le hiciera el daño que le sí, hizo en su mano derecha, seguramente se lesionó otras partes. O sea, me imagino sí, que quedó como cuando uno ha reventado un ajá. cohete y le reventa bien cerca, que uno escucha como Quedé un... un mes que no podía escuchar bien porque o sea, todo el pueblo llegó prácticamente a la casa porque la explosión se escuchó muy fuerte, ¿verdad? Y estando ahí, estábamos con los niños, ¿verdad? Mm, Pasa la explosión, llega una tía, me envuelve y me lleva para la casa. Yo lo primero que hice, dije, me van a regañar, va, ujú. me van a regañar. Y yo decía, mi papá era actualmente, en ese tiempo, perdón, era alcalde municipal. Entonces él estaba en la alcaldía y yo estaba jugando con mis amiguitos porque estábamos esperando para irnos para la finca a trabajar. Para nosotros íbamos en la tarde a cortar café o a ver la finca. Y yo estaba haciendo tiempo para que llegara mi papá para irnos. Él estaba en una reunión cuando era alcalde y ya cuando pasa el accidente, pues todo el pueblo llega a la casa, usted sabe. Y mi casa queda en el centro del pueblo. Entonces todo el mundo escucha la explosión y llegan. Cuando llegan ahí ya me revisan y me ponen una toalla, me acuerdo. Yo no me miraba, yo solo me Pero usted sentía... no se había visto. No, 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 porque yo cuando la explosión se llenó de humo todo, entonces me envuelven con una toalla una tía y me llevan para la casa y me empiezan a llamarle al enfermero del pueblo. Ahí solo hay un centro de salud, en ese tiempo solo había un centro de salud que era el enfermero se llamaba don Fabián Díaz, ¿verdad? Que era el enfermero del pueblo y hasta ahora él todavía tiene sigue ahí ejerciendo. su despacho donde atiende a la gente, ¿verdad? Todo el mundo del municipio va donde él llega y la verdad que no podían tratarme lo que me había pasado. En ese momento me dice, no, yo no puedo tratarle esto, tienen que moverse ya para un hospital. Le voy a hacer un alto ahí. Ok, pero porque me parece como esas experiencias que usted dice que lo dejan marcado a uno, que son experiencias fuertes, cuando viene la explosión y usted dijo, me van a regañar, pero usted no pensó en ese momento que podía perder su mano, no pensó que algo grave estaba sucediendo, no lo analizó de esa manera, o no lo vio, Creo que a esa edad tal vez yo en ese preciso instante no era consciente de lo que estaba pasando. O sea, es un shock en el seguí en momento. shock. Sí, o sea, yo quedo como, la explosión me dejó como aturdido de todo lo que pasó y yo solo pensaba, me van a regañar y yo sentía una sensación en la mano, no era ni dolor ni, era una sensación extraña que Pero usted miraba sangre, me imagino, si miraba yo la me sangre. miraba este dedo, por ejemplo, me No, colgaba acá un usted lo hilito. logró ver. Sí, porque Sí. cuando me envuelven yo me miro acá y me recogen y me ponen así un O sea, bultito. lo miró así de manera Sí, breve, porque, digamos. por ejemplo, tengo esta cicatriz acá, Ujú. me colgaba hasta por acá el dedito, Dios santo. ¿verdad? Los otros Entonces, dedos los perdió en la explosión. sí, Sí. los perdí en la explosión y de hecho todo el colegio donde yo estaba llegó a mi casa a buscarlos para llevarlos al hospital, pero ya no se podía hacer nada. Entonces, cuando pasa eso, a mí me mueven para el Hospital Quirúrgico de Santa Rosa de Copán porque no había, Claro, imagínense, claro. en ese momento eran alrededor de casi 6 horas para llegar a Santa Rosa de Copán porque era carretera de tierra. Cuando yo llego ahí, yo ahí fue cuando ya empiezo a entrar en razón de lo que me había pasado. Escucho al doctor y dice, a mí me tapaban la cara, me acuerdo, y me dice, lo vamos a amputar. Ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, voy a perder la mano, voy a perder la manito, le decía yo. Y me decía mi mamá, no, hijo, tranquilo, me dice, tranquilo, hijo. Y ahí, por primera vez, ¿Y usted no los vio nerviosos a sus papás? sí, Sí, los vio no, nerviosos. sí, a mi papá sobre todo, yo nunca había visto llorar a mi papá. Y ya cuando yo vi llorar a mi papá, yo dije, ya la cosa es seria, dije. ¿Va? Entonces, y yo preguntaba por mis amiguitos, ¿va? Que dónde estaban, cómo estaban ellos.
Porque yo no me acuerdo que unos de ellos estaban quemados del pecho, ¿verdad? Así que se habían Sí, quedado sí, también. sí, Y yo sí. también estaba de la cara así como cuando le quedan perdigones hacia uno. Y, y ya me toca irme. Cuando estoy ahí en el hospital, llegan los maestros de mi escuela, del centro básico, y ahí me dicen que llevaban en un vasito, como de esos botitos de hierba, con Ujú. hielo, llevaban los deditos. Y le dice el doctor enfrente mío, no, ya no se puede hacer nada, le dice, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Qué piensa Entonces, un niño de 10 años cuando escucha? O sea, tuvo una impresión fuerte. Mira por primera vez llorar a su papá. Y aparte de eso, escucha que el doctor dice no se puede hacer nada. ¿Qué viene a la mente en la mentalidad de un niño de 10 años? yo lo que me ponía a pensar es, iba a decir yo, ¿cómo voy a hacer para escribir? Dice, eh, ¿cómo me va a ver la gente? Es lo primero que yo pensaba. A mí me gustaba tocar la guitarra, ya no voy a poder tocar guitarra. Dice, eh, o sea, se me ¿Podía tocar venían, guitarra? sí, Sí, puedo tocar guitarra sí. todavía. Entonces se me venía a la mente un montón de cosas, va. Pero yo pensaba cómo mis amiguitos seguramente qué iban a pensar, ¿verdad? Eh, pero fíjese que ahí entra como una etapa de reflexión. Yo a esa edad también pensaba que lo que me estaba pasando era producto de mi decisión, ¿verdad? Y yo lo primero que hice fue poner en manos de Dios todo. Diosito, le dije, O sea, tan perdóname, niño. sí, perdóname, porque agarré ese cohete, decía, y ayúdame, le dije, y empecé a rezar el Padre Nuestro. Empecé a rezar el Padre Nuestro. En ese momento, cuando estoy en la camilla en el hospital, porque el doctor está así enfrente mío platicando con mi mamá y le dice, no, hay que amputar. Entonces, cuando pasa eso, se me viene un montón de pensamientos a la cabeza. Y mi papá, viendo cómo podemos tratar de tratar de salvar parte de mi mano, llama a un amigo, como él era alcalde en ese momento, que estaba de diputado, era el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, ¿verdad? Que yo siempre guardo ese agradecimiento, porque mi papá no hallaba qué hacer y a quién llamar, y la persona que él tenía, como quien dice, ver una ayuda en el sector, era él, y lo llama y le dice, fíjate Juan Orlando, que tengo este problema con mi hijo, y aquí no lo podemos tratar, hombre, ayúdame, le dice. Mira, dame un tiempito, le dice. El tema es que tenía que trasladarme porque yo estaba ya perdiendo mucha sangre, ¿verdad? Ya. Y tenía que tratar ya el tema inmediatamente. Eso, póngale, eran que las 12 o 1 de la mañana ya. Y lo llama de regreso a Holanda y le dice, trasladarlo para el materno infantil al hospital de escuela en Tegucigalpa. Vean cómo no había ambulancia disponible, nada. A mí había una tía que es enfermera, se fue conmigo en el carro. Me monta en un carro, me acuerdo que era un Tacoma cabina y media. Y me ponen en la parte de atrás, yo todavía con el uniforme del colegio, andaba, de la escuela, pues. Y me trasladan del quirúrgico de Santa Rosa de Copán para el materno infantil. ¿Cuántas horas tardaron para poder llegar a Yo ahí Tegucigalpa? sí ya le voy a decir que lo recuerdo muy poco porque yo había perdido mucha sangre, entonces ya iba muy débil, Ya, ya. ¿verdad? Ya iba muy ¿Había débil. riesgo de que pudiese morir en ese momento? O sea, Seguramente por porque había perdido mucha sangre, ¿verdad? sí. Eh, yo ya estaba ya iba como débil, así, por así decirlo. El único recuerdo que tengo en el carro cuando iba ahí es que sonaba una canción de Vicente Fernández que se llamaba La Ruleta del Amor. Y a mí me Ujú. gustaba esa canción y irónicamente iba sonando en el carro y yo le iba cantando, como para alegrar a mi papá que todo estaba bien. Y yo haciéndole sentir que yo estaba tranquilo, ¿va? Pero ya iba Usted como... queriendo calmar a su Ajá, papá. exactamente, Que exactamente. la mente y el corazón de un niño. Exactamente, entonces ya cuando me dice, Palio, yo le decía que me perdonaran, les decía yo a ellos cuando íbamos en el carro, ¿verdad? Porque yo sentía que me iban a rayar todavía a esas alturas del camino, yo sentía que me iban a rayar. Yo cuando decía, seguramente esto va a pasar Usted mañana, ¿va? perdiendo sangre, Es, me van a pensar, fajear, decía usted. exactamente. Entonces ya cuando yo llego a eso de las 5 o 6 de la mañana al materno infantil a Tegucigalpa, eso es entrar en un lugar que, bueno, el que ha estado en el hospital sabe que es como entrar en una sala de guerra, ¿va? Que hay de todo, ahí se mira de todo, ¿va? Entro yo, imagínense un niño de 10 años, yo miraba uno sin pie, miraba otro sin mano, miraba otro que tenía cortado aquí, bueno, ¿qué no miraba yo ahí? ¿Qué mes era? Era un mes de diciembre. No, No, era en julio. en julio, ya para agosto, ya para entrar Ok, a agosto. ok. Entonces en esa temporada ahí, pero eso era una cosa, o sea, para un niño pues entrar ahí, yo estaba traumado. Desde que entré yo ahí, dije yo aquí, hasta aquí llegué. Entra el doctor Omar Mejía y el doctor Carlos Flores a la sala de espera donde me tenía y me evalúa. Él era médico cirujano reconstructivo
y especialista en este tipo de casos de niños quemados con pólvora, ¿verdad? Entonces el doctor Omar Mejía, que actualmente es el director de la Fundación de Niños Quemados en Tegucigalpa, eh, y el doctor Carlos Flores, que hoy es el designado presidencial de Papi a la Orden, ¿verdad? Un muy buen amigo. Ellos trataron y me hicieron, estuve en una cirugía que duró alrededor de 7 horas, ¿verdad? 6, 7 horas, y lograron salvarme parte de mi mano y el dedo pequeño, el dedito pequeño, ¿verdad? Tuve que hacerme alrededor de 7 cirugías en mi mano para lograr tener esto. Me tocó que aprender a escribir con la mano izquierda, hacer todo con la mano izquierda, adaptarme a una nueva forma de vida. Y estuve en ese hospital 2 meses por ahí, 2 meses en el hospital materno infantil, porque usted sabe, un hospital público para que lo traten a uno, cada cirugía se programa, que hay que comprar materiales. 7 cirugías fueron. 7 cirugías, exactamente. Entonces, para lograr reconstruirme a lo que ahora tengo, ¿verdad? Y ahí es donde entra ya un proceso psicológico, lo he llamado yo, y que mi primera etapa fue la aceptación de la gente. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Y tuvo problemas en ese sentido? Sí, me costó. O sea, ya cuando yo salgo del Porque los hospital... niños a cierta edad son crueles. Los Exacto, adolescentes son crueles. exacto, es lo primero que me... Ay, ¿qué le pasó a la mano? Está tunco, le decía. Así va. ¿Así le decían? Así, los niños, anda tú, ese está tunco, decía. Entonces, para un niño emocionalmente y le golpea esas palabras, ¿va? Claro, claro. Y yo pensaba ir a la escuela, ¿cómo iba a ir a la escuela yo? ¿Y qué iba a decir la gente, los niños, mis compañeros? ¿Va? Yo me ponía a pensar todo eso. ¿Y usted hacía de algún deporte? Jugaba fútbol, Jugaba fútbol fútbol. en ese tiempo, sí. Y me Pero, gustaba montar a caballo también. pero Sí. no había problema con esos dos No, deportes. yo No. no tenía ningún problema. De hecho, sí me propusieron cuando en esa temporada una cirugía donde me iban a quitar un dedo del pie para ponérmelo en la mano. Y yo no acepté por eso. Fue que jugaba Iba a fútbol. ser la primera cirugía de trasplante de dedos en Honduras. Con una fundación de Estados Unidos que había venido, iban a hacer el primer trasplante de un dedo del pie a la mano. Pero yo no acepté hacer la operación. Iba a ser la primera operación en Honduras para hacer ese tipo de transferencia de injerto, ¿verdad? Entonces era el dedo gordo del pie, ponerlo en la mano para poder lograr un tipo de movilidad que yo tuviera en la mano. Pero yo no acepté, porque dije, ya no voy a volver a jugar pelota, decía yo. Entonces, por eso no acepté esa operación. Entonces estuve ahí, esa fue la primera etapa, siento yo, que me costó como dar ese paso. Y en su proceso personal, ¿cómo impacta la vida? Porque dicen que nosotros somos el conjunto de experiencias que hemos tenido, nuestros recuerdos que nos forman, ¿no? Y Claro. somos, ¿cómo impactó su vida? ¿Qué hizo de su carácter, de su personalidad, de su manera de pensar ese accidente que tuvo? Agregarle ahí, después de eso yo pensaba cómo me iba a aceptar la familia. Ujú. Yo pensaba en mi familia sobre ese tema. Pero la parte más difícil que me tocó superar fue la aceptación personal de lo que me había pasado. De los 10 años, yo empecé a usar un guante en mi mano, yo usaba un guante, porque no aceptaba que la gente me mirara con mi problema. Hasta que llegué a la universidad. Ya O sea, estaba prácticamente toda la secundaria, fueron varios años. secundaria y universidad. El último año de universidad, yo dejé de usar mi guante. ¡Wow! Yo dejé de usar mi Bastante. guante. Entonces, porque yo decía, ¿qué iba a pensar la gente? O yo me sentía, si yo no salía de mi casa, yo no usaba el guante. Me pagaba comprando guantes y yo no entendía por qué. ¿Va? Yo tenía que usar el guante. Yo salía de mi casa y yo andaba incómodo. O andaba la mano en la bolsa, acá. ¿Va? Y yo nunca fui a un psicólogo. Nunca fui a un psicólogo por el problema que me había pasado, sino que yo traté de afrontar mi problema con mi familia, con mis papás, con mi hermano menor también, que estaba pequeño, ¿Por tenía qué no fue un Gustavo. psicólogo? Solo fui una vez y no me gustó porque no me No. gustaba contar las cosas a otra persona que no tuviera mi confianza. Yo venía de un pueblito, Sí, es que imagínate. usted es del pueblo del Indómito. Exactamente, entonces uno soltarse así con otra gente que no conoce, Sí. yo la hallaba difícil a esa edad. Y entonces yo creo que también fue un error mío no haber ido al psicólogo, porque es una etapa que hoy Sí. posiblemente pueda tener algunas cosas de eso, secuelas de eso. Claro, claro. Entonces yo cuando entro a la universidad estaba en una clase de procesal administrativo y me toca hacer una exposición. Y yo no encontraba el guante para ir, lo tenía a las 7 de la mañana a la clase. El doctor, el abogado Alcerro, si no me equivoco, me daba la clase y me dice, bueno, me toca exponer. Aquí me toca, dije, ¿y cómo? Sin el guante. Y yo estaba con la mano, exponiendo y con la mano en la bolsa. Me saco la mano de la bolsa y empiezo a hablar así, no, sin darme cuenta. Y empiezo. Pa, 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 pa.
Cuando termino la clase me dice el doctor, el abogado, nadie me preguntó del guante, ¿por qué no andaba el guante? Nadie me preguntó, solo el abogado. Me dice, lo felicito. Muy buena exposición, pero lo felicito porque dejó de usar ese guante. Él era No muy buen le amigo mío. creo. Ajá. Solo él se dio cuenta. Salgo yo de la clase y había una amiga que me había regalado un libro que se llama Zonas Erróneas. Un libro que a mí me marcó también y que me ayudó a superar la parte personal de cómo superar mi Trauma, sí. discapacidad, mi trauma, por así decirlo. Eh, Gracias a ese libro me ayudó mucho. Un libro que yo siempre le agradezco a esta buena amiga, se llama Keren, que me regaló ese libro. Tengo años de no saber de ella, pero siempre le agradezco de que ese libro me ayudó a superar mi problema mental de lo que me había pasado. Y entonces yo empecé a aceptar y dejé de usar el guante. De ella no volví a usar el guante O hasta el sea, día de hoy. un accidente, digamos, porque fue accidente que usted sacó su mano de la bolsa, le sirvió para Exactamente. tener, digamos, para ir a un nuevo proceso de aceptación, ¿verdad? Que usted no lo Aceptación tenía. Sí, personal, personal. de aceptación Mira qué personal interesante. de mi accidente. Entonces, ya cuando pasa eso, hasta yo era más suelto, más seguro de mí mismo. Ujú. Mi autoestima cambió, mi autoestima cambió. Que Y yo no es que he problemas de sido, seguridad no le he visto, ni no, le no, no, veo, o no, sea, no le no, veo no, nada de eso. no, la verdad que no los he tenido, pero yo internamente sí Sí, sentía que lo tenía, ya, ¿verdad? Porque desde el momento que yo usaba el guante, claro, claro, había algo. había algo ahí, Sí, había algo. Y ahí fue como un desbloqueo mental y de los 10 años es un Lenin. Cuando me pasó lo del guante, que dejé de usar el guante, es otro Lenin. es otro, mire qué interesante. Así, Cosas que y lo marcan a cualquier uno. persona lo puede ver así simple, ¿va? Ujú. Pero solo uno que lo ha vivido sabe Claro. el cambio hasta de personalidad, Si creo yo yo. le hago a usted, si le pregunto, ¿qué consejo le podría dar a alguien que está en un proceso de aceptación personal? Porque perdió una mano, porque perdió un pie, porque perdió un ojo, porque perdió o porque tiene una enfermedad como cáncer. ¿Qué le podría decir a usted que ha pasado esos procesos difíciles de aceptación personal? Bueno, cada quien tiene su forma de vivir su proceso, su proceso. En lo personal, lo que a mí me ayudó fue mucho el tema de reflexionar y poner en manos de Dios todo siempre. Poner en manos de Dios. Y cuando usted me hace esa pregunta, se me viene a la mente una vez que un amigo de una comunidad del Roble, Piraera, La Empira, su hijo tuvo el mismo accidente que yo. Y me dice, Lenín, yo quiero, me dice, que venga a hablar con mi hijo. El niño solo pasaba así con la mano metida atrás. El mismo accidente, pero a él le amputaron desde acá. Ujú. Lastimosamente él no pudo llegar a tener la atención que yo tuve seguramente. Cuando yo llego a hablar con él, yo solo le dije, hijo, sea usted mismo. No le tenga pena ni miedo a nada. Que lo que ustedes propongan lo valorar. Después de eso yo recibí una llamada del papá y me dijo, gracias por el consejo que le dio a mi hijo. Yo me sentí bien, porque dije yo lo que intenté fue perder el miedo, porque yo sentí un miedo interno a lo que me había pasado. Ahora es un proceso que no es fácil, No, no es me fácil, imagino, no es fácil. me imagino. Mentalmente uno tiene que ser fuerte. Sí, ¿alguna ¿Verdad? vez le tocó lidiar usted con lo que hablamos? Niños o adolescentes crueles que le decían algo, que le ponían algún apodo, ¿se peleó alguna vez o no le tocó vivir eso? Una vez creo en el colegio alguien trató de hacer una broma con el tema de, qué tunco, o así. Eh, y sí, nos discutimos, pero un maestro intervino rápidamente. Oye, buen amigo mío, ¿verdad? Pero no, solo un par de Cuestiones empujones ahí, de... Sí, un par de empujones. Yo era bien delgadito, entonces en ese tiempo, y el otro era más gordito, se entonces, salvó. sí, entonces más bien me libré ahí. Sí, Pero solo hablamos con él y le dije yo, el maestro le dijo, mira, lo del Lenin es un tema delicado, no lo toquen, por favor. Y yo tampoco me dejé, pues obviamente, yo no era dejado, ¿va? Le dije su par de cosas, pero nunca no pasó más. no pasó a más. Obviamente más de algún niño yo siempre traté de ponerme en los zapatos de él también, la curiosidad del niño, ¿va? Que Claro, siempre, ¿y qué le pasó en la mano? Y me agarraban así el guante, ¿va? Y todo, ¿va? claro, claro. Pero después de que dejé de usar el guante, más bien me preguntaban menos. Imagínese, qué Me cosa, ¿va? preguntaban menos, Qué exactamente. cosa, qué Sí. cosa. ¿Y qué, Lenín, y usted qué postura tiene acerca del uso de pólvora? Porque es algo tan común, ¿verdad? En nuestros pueblos, en nuestras celebraciones. Aquí dicen, no hay diciembre si no hay pólvora, ¿verdad? ¿Usted apoya eso? ¿Está en contra? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, la verdad que yo creo que este tema es un tema cultural en nuestro país, ¿va? Mm, Todo el tema de Latinoamérica, los pueblos centroamericanos, el uso de la pólvora es un tema cultural para mí, creo yo. claro. Yo mi error creo que tal vez, y el aprendizaje que he tenido, que nunca
aprendí a usarlo porque tal vez nadie en la familia le tomaba atención de que esto tiene que ser, un adulto tiene que estar ahí. Yo lo que más creo con el uso de la pólvora es que tiene que ser regulado, ¿verdad? Y hacer una campaña de culturizar a la gente para el uso de la pólvora, ¿verdad? Porque no puede quitar la pólvora de la cultura de nuestros pueblos, que en la feria, que las procesiones de la iglesia, para los diciembres, para los cumpleaños, pero creo que debe de ser regulado totalmente, ¿verdad? Y un tema de una campaña de cultura en los centros de educación para poder manejar el uso de la pólvora. El problema que yo tuve es que nadie me dijo cómo usarlo. Yo no sabía, yo vengo, lo agarro y lo usé. Entonces yo creo que es un tema de culturizar y de reglamentar, por así decirlo, el uso de la pólvora. Me decía un amigo hace un tiempo que él tenía la campaña Cero Pólvora, ¿verdad? No podemos quitarla. Aunque quiera, siempre va a haber alguien que la vende, pero sí debe de ser regulada. Ese Yo es mi criterio. estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, Y entiendo a las personas que dicen cero pólvora, por tantos accidentes. sí, Porque llegan personas sin una mano, sin un brazo, que quedan sordos. Entiendo, pero siempre se va a vender. La prohíben, por ejemplo, acá la prohíben y la venden allá en la Lima, ¿verdad? O San Manuel, la gente la va a exacto. comprar, hay un mercado ahí negro. Entonces yo creo que culturalmente es bien difícil. Y número dos, por ejemplo, los chinos, que ellos son los inventores de la pólvora. Ellos tienen una industria millonaria de la pólvora Sí. y, o sea, para ellos sería una estupidez completa venir y prohibirla cuando ya tienen una industria. Aquí hay familias que viven de la Dije viven pólvora, de que eso, viven totalmente. de eso y que, bueno, venden más en diciembre y el resto del año eso los ayuda a sostenerse Bueno, cuando usted va de aquí para Copán, así en la entrada. antes de dar la entrada, ¿verdad? Es un Ajá, sector claro. que De eso de vive. eso vive la Sí, gente. lo único que no, el problema es que no está No regulada, como está dice regulado, usted. Por, exactamente. por ejemplo, yo lo que sí estaría, mi postura personal, ¿verdad? Yo creo que eso va a depender de persona en persona, pero mi postura personal es que los morteros o las cebollas o esos morteros grandes no se vendan. O sea, son un Totalmente. riesgo demasiado grande. Sí, Y el otra, tener una parte de responsabilidad, pues, exactamente. vender con un adulto que no le vendan a niños, regularla, básicamente lo que usted está diciendo. Exactamente. Entonces yo creo que esa es mi experiencia de lo que yo, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, yo compro pólvora. Ujú. Yo compro, pero no compro, como dice usted, morteros grandes o ya unos como con los que yo tuve que manipular en ese momento, ¿verdad? De hecho, después de que me pasó el accidente en el pueblo, los pastores y la gente de la iglesia católica ya no usaba morteros ni nada, ¿verdad? Salió el padre que estaba, ahora sí lo usa. Ujú. Pues le digo, o sea, por más que uno Es bien intente, difícil. es un tema, pero yo creo que sí se puede regular. Bien difícil. Sí se puede Ok. regular. De la historia que usted me contó me llama la atención algo. Su Sí, papá, con una historia política, sí. fue diputado 3 veces, Suplente, diputado suplente y 3 propietarios. 3 propietarios. O sea, es un líder político, un dirigente político del área Sí, y con una relación con Juan Orlando Hernández. Él fue el que lo apoyó a usted para que pudiera ir al materno infantil. sí. Sí. En ese momento él era diputado suplente, mi papá, perdón, diputado propietario y mi papá era alcalde del municipio de Valladolid Lempira. Fue quien básicamente lo impulsó a que iniciara una carrera a nivel departamental. Entonces mi papá inicia como dirigente de la huelga para la proyección de la carretera pavimentada del sur del departamento de Lempira. Y él era presidente de la mancomunidad de los municipios del sur de Lempira, Mire. del suroeste del departamento. Entonces, ya que era un liderazgo departamental, y Juan Orlando le dice acompañarnos en la planilla para diputado suplente. Él integra la planilla de diputado en ese momento, una suplencia, y luego se convierte ya por 3 periodos diputado propietario en el departamento de Lempira. Es muy Sí, respetado su papá en sí. el Partido Nacional y especialmente en el departamento, ¿no? Por la Sí, trayectoria. sí, ha tenido una trayectoria que la verdad hasta el día de hoy la campaña de él fue que siempre contestaba el teléfono. Recuérdeme el nombre. Salvador Valeriano. Salvador Valeriano. Salvador Siempre Valeriano. contesta el teléfono. Siempre, esa fue la campaña de él, que la gente donde yo llego ahora, en mi proyecto político y llego a los municipios, usted sí fue Salvador Valeriano, sí, pucha, su papá siempre nos contestó el teléfono. Y eso es algo, un compromiso también de que él fuera así, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios y me siento orgulloso de ser su hijo, le digo yo, porque dejó una trayectoria político y dejó huella en el departamento de La Empira. Ujú. Para mencionarle, líder, lo que él dejó, el tema de la gestión de la carretera pavimentada del sur del departamento de La Empira,
la Universidad Nacional de Agricultura con sede regional en el sector sur, en el municipio de Tomalá, más de 1.000 jóvenes becados en la Universidad Nacional de Agricultura de todo el país que él gestionó, becas para todo el sector, la posibilidad de tener ahora la aduana e inmigración allá en aquel sector del departamento del Empira, y para mencionarle proyectos que él dejó huella en ese sector y que hasta el día de hoy pues, han sido reconocidos por la gente. No, pues de parte suya, que está siguiendo la trayectoria política de su papá, me imagino que es una presión añadida, ¿verdad? Totalmente. Estar a la altura de lo que su papá ha Sí. dejado. Y bueno, cuénteme un poquito también acerca de la relación con Juan Orlando Hernández, porque pues ellos mantenían una relación de amistad. Imagino que usted también, por ende, también una relación de amistad con el abogado Hernández. Sí. En ese sentido, ¿han recibido críticas por él estar encarcelado en Estados Unidos y por todo el tema del juicio y más que todo por el tema del narcotráfico, que es un tema muy delicado? Sí, la verdad que es un tema que siempre me lo han preguntado a mí, sobre todo desde el día que tomé la decisión de acompañar a la abogada Ana como candidato, precandidato a diputado, ¿verdad? Y a mí nunca me da miedo, a mí no me da miedo mencionar, yo no puedo dar fe de lo que él hizo en ese sentido porque yo nunca lo vi, ¿verdad? Y si Pero fuera cierto, y si fuera cierto, pues habría que tener en cuenta cuáles fueron las razones y hasta el día de hoy no se le ha comprobado lo contrario. Entonces, pero ¿no le eh, parece de que el hecho de estar en Estados Unidos ya pues guardando una condena no es suficiente prueba? no hay pruebas hasta este momento. Para mí sigue siendo un tema político totalmente. Y lo que sí le puedo ¿Y decir es que cómo yo en un soy un tema hombre... político se podría convencer a un juez de los Estados Unidos? hay casos en otros países que han sucedido de la misma manera. Vaya, está el caso en Venezuela de uno de los políticos que tenían arrestado y después se lo hicieron una negociación y ahora ya está en Venezuela, ¿verdad? Y lo habían capturado en Estados Unidos por el tema de lavado de activos y también narcotráfico. Llegaron a una negociación entre Venezuela y Estados Unidos y él está allá. Entonces yo para mí sí creo que es un tema más que político, geopolítico, podría así decirlo, y que yo considero que hasta el día de hoy, según lo que ha presentado, él es inocente. Él es inocente. Entonces, Así usted lo es. que me está sugiriendo es que pudo haber existido una negociación entre actores políticos hondureños con actores políticos de Estados Unidos para llevarse a Juan Orlando. Totalmente. ¿Y en qué beneficiaría a los Estados Unidos y en qué beneficiaría a los hondureños ese tipo de negociación? La verdad que lo que yo veo ahora en día que está pasando, lo ha dicho el gobierno actualmente, sus dirigentes políticos dijeron fue parte de una negociación y ellos aceptaron para poder ganar las elecciones internas, las elecciones generales acá en Honduras. Lo que yo sí le puedo decir que yo soy un hombre agradecido. Independientemente de lo que le pasó a Juan Orlando Hernández, yo tengo un agradecimiento con él porque cuando yo tuve un problema, él me tendió la mano. Ujú. Ese es el hombre que yo conocí, ese es el hombre del que puedo dar fe. Hoy por hoy, el tema político, mire lo que le está pasando al partido de gobierno, lo mismo. Y de ahí sí hay pruebas, ahí tenemos videos de aquel hombre. En todas las pruebas que se presentaron fueron testimonios de narcotraficantes confesos. Así de sencillo. Y Tony Hernández, que Pues seguramente han de ser, no, tal vez él es mayor que usted, pero lo sí. tuvo que haber conocido porque también Sí, sigue parte del movimiento. él estuvo en el tema político. El caso de él es totalmente diferente. Él recuerde que hizo una confesión en un video y habla de algunos temas. El caso todavía está en un proceso Él también eh, condenado. condenado, sí, ya, pero ya todavía está en un proceso que pudiese demostrar también lo contrario. ¿Y Recuérdese usted que qué cree? ¿Que él fue culpable también? lo que considero de Tony Hernández es que él no supo decir las cosas en su momento y eso lo puede involucrar en algunos temas que de una u otra manera lo pudieran complicar en su tema personal y su vida, ¿verdad? Lenín, usted no lo han juzgado porque yo, como le dije, preparándome para esta entrevista tuve la oportunidad de ver sus videos en Sí, redes sociales y usted pues tiene un estilo bien particular, el estilo de Juan Orlando Hernández, o sea, enérgico, habla, le tiene ese contacto, ese carisma con la gente sí, y también menciona la misma frase de él, la tierra del indómito indio Lempira. ¿Eso sí. no le ha traído críticas a usted? Hay un sector obviamente que no comparte con eso, pero hoy si usted, yo reviso mis redes sociales, si usted puede hacer un sondeo, mucha gente más bien conecta con ese mensaje y yo lo hago de manera natural, o sea, yo también creo que él es un político que dejó mucha enseñanza en la parte territorial, en la parte de cómo manejó su campaña y yo creo que
hay cosas que él hizo que dejaron huella en el departamento del Empira y yo no podría dejar de desconocer el legado que él dejó en nuestro departamento. Juan Orlando es un genio político. Yo creo que es un ejemplo de político a nivel estratégico. Exacto. Por eso le pregunto, porque hay gente que tiene la misma opinión de usted, que él realmente no se le comprobó, y hay gente que dice, Exacto. él es un delincuente y es un narcotraficante. Pero fuera de esas dos posturas, yo creo que nadie niega la capacidad estratégica de él a nivel político. Él tenía una capacidad para manejar las crisis que yo, sinceramente, hasta el día de hoy yo analizo, estudio sus posiciones políticas en las diferentes facetas que él estuvo como gobierno, ¿verdad? Obviamente, algunas cosas que yo no las compartía. Yo estaba bastante pequeño tal vez para ese momento, pero que ahora que estoy en un ambiente político, me da la oportunidad de poder analizar muchos de los pasos que él dio en su proyecto, en su gobierno, que hubieron aciertos, pero también hay que aceptar que hubieron cosas Claro. que no estuvieron correctas. Eso hay que reconocerlo. ¿Cómo ¿Verdad? cuáles? Pero, por ejemplo, el tema de los hospitales móviles es un tema que yo siempre creo que fue un error. Eso fue un error. El involucramiento de muchos políticos en la parte administrativa que no supieron atender a la gente. En el sector educación, en el sector salud, tuvimos muchas complicaciones, ¿verdad? Bueno, con esos errores hubieron actores que hicieron las cosas mal, ¿no? Bueno, Así es. algunos no están en el país, otros tienen problemas, han salido los casos en Pandora, en el listado Pandora, en la lista Angel y Así es. demás. ¿Puede el Partido Nacional ganarse la confianza del hondureño nuevamente? Creo hoy más que nunca que la única esperanza para Honduras es el Partido Nacional. ¿Por qué? El Partido Nacional es el único que ha generado las grandes transformaciones del país. Dígame usted, actualmente, ¿qué proyecto de impacto ha tenido el gobierno de turno? Ninguno. Pero yo sí le puedo mencionar un canal seco, yo sí le puedo mencionar un aeropuerto internacional de Palmerola que abrió las puertas al mundo, sí le puedo mencionar de la certificación de 2 aeropuertos internacionales, el Juan Manuel Gálvez y también el de San Pedro Sula, que abrió las puertas a que Honduras pudiera impotenciar el turismo. Sí le puedo hablar de cuántos jóvenes se beneficiaron con el tema de becas 2020 a nivel nacional e internacional. Sí le puedo mencionar de tanta ayuda social que llegó a los rincones de este país, hogares, pisos, techos. ¿Cuántas casas ha construido este gobierno? Yo sí he ido allá al territorio donde llego, donde una familia que hace poco fue a entregar una silla de ruedas y decía construido por el gobierno de Vida Mejor Juan Orlando Hernández. Tienen una casa y un techo donde vivir. Y este gobierno, ¿cuál ha sido la huella que ha dejado en 4 años? Entonces hay un impacto que creo que a nivel social con la gente sí dejó el Partido Nacional y esa huella hoy la gente la extraña. Bono cafetalero, bono de solidaridad productiva, bono 10.000, bono vida mejor. Fue criticado por mucha gente, pero la gente lo extraña. Usted va a ver un productor que le dicen antes le daban 3, 4 sacos de fertilizante y hoy solo le dan uno. Y segmentan a la gente. Si no es del Partido Nacional, si es del Partido Nacional, no le dan. Y son productores. Se les olvidó que el productor no tiene color político. El productor es el que le lleva sustento a sus hogares y le lleva sustento a la economía local de nuestros pueblos. Totalmente. Eso es lo que yo veo en el territorio de lo que significa el Partido Nacional, y si usted hace ese contraste con el partido de gobierno, son dos grupos Diferente. totalmente diferentes. Hace unos 2 días estuve hablando un poco de política y quién va a ganar en estas elecciones con un amigo y me dijo una frase que me dejó pensando y la quiero compartir con usted para ver qué opina al respecto de ella. Sí. Me dice, los nacionalistas roban, pero hacen. Uh-huh. El partido de gobierno, el partido libre, no hacen y no Y saben roban. hacer, pero roban menos. Uh-huh. Escoge tu veneno, me dice. ¿Qué piensa acerca de eso? Bueno, la verdad es que siempre hay un mal dentro de todo, ¿verdad? O sea, esto es como el yin yang, ¿va? Yo creo que lo que está cansada la gente es de una clase política que le ha vendido falsas esperanzas. Totalmente, en la política usted va a encontrar de todo un poco. Y los partidos no son ajenos a la maldad y a lo bueno de lo que pueda existir. Pero yo creo que no son los partidos, son las personas que hacen mal las cosas. Así de sencillo. Entonces, no puedo juzgar yo Pero un los partido partidos como tal. están conformados por personas. Por personas, exactamente. No podemos Pero yo no puedo, la institución política como tal no tiene el fin de robar. Okay. Pero si llega alguien con una intención, lastimosamente, los hay. Y no solo en el Partido Nacional, en todos los partidos políticos. Lo que tenemos que tener como clase política nueva y como una nueva generación es que tenemos que hacer una limpieza de los partidos y hay que sacudir
para que caiga lo podrido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo estoy convencido que con una nueva generación de políticos lo podemos hacer. Dice una frase que yo siempre he utilizado: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si nosotros como nueva generación política no estamos conscientes de que debemos limpiar la clase política, no solo del Partido Nacional, sino que de todos los partidos, vamos a seguir teniendo los resultados que hemos tenido. Que podemos hacer las cosas mejor, estoy convencido de que sí podemos hacer las cosas mejor, hay mucho que hacer, pero la clase política tiene una reflexión profunda que hacerse como país, sobre todo. Y yo he sido crítico también en mi partido de las cosas que se han hecho mal, pero de que tenemos que entrar en una reflexión profunda. Y ese es el llamado a las nuevas generaciones. Y esa es mi siguiente pregunta. Y en ese sentido, Lenín Valeriano, como nuevo líder político del Partido Nacional, ¿qué ha hecho en contribución del Partido Nacional y de depurar y que las cosas mejoren dentro del partido? Fíjese que nosotros tuvimos una iniciativa con un grupo de amigos, a quien les mando un saludo: Lester Ramos, José Mario Reyes, Frank Ale. Fundamos una organización que se llamaba Conectando Líderes: Juventud, Liderazgo y Renovación. Ese era nuestro pensar en ese momento, con la intención de que crecieran liderazgos con nuevas intenciones. Y yo siempre lo he dicho, no queremos políticos solo de palabras, sino que de acción, pero con una acción en la reflexión de que tenemos que tener mucha vocación de servicio, porque lo que necesita Honduras son políticos con vocación de servicio. Y eso es lo que tratamos de inyectarle en aquel momento a esos jóvenes. De ahí salieron candidatos a alcaldes, regidores, diputados actuales, incluso de esa plataforma juvenil. Yo nazco de esa plataforma juvenil y tuve la oportunidad de llegar a muchos rincones de Honduras y poder conectar con jóvenes líderes que hoy están haciendo un cambio positivo en sus municipios, en sus comunidades. Líderes comunitarios, líderes de organizaciones civiles y de organizaciones no gubernamentales que activamos en su momento y que creo yo que se fueron con la reflexión de que podemos hacer las cosas mejor. Yo creo que eso fue parte de un semillero que sembramos en ese momento. Le voy a decir una opinión personal y no sé si si de repente me van a criticar, porque aquí me han dicho de todo. Este es ñángara cuando de repente yo cuestiono algo del Partido Nacional, o este es cachureco. Me han dicho de todo, pero le voy a decir mi percepción y es una percepción real fuera. Yo soy muy político, pero no tengo ningún partido, pero por eso tengo la libertad de decirlo. Me da la impresión que el Partido Nacional es que tiene los valores, o sea, las personas con mayor proyección, líderes jóvenes de mayor proyección que todos los demás partidos. Aunque también la clase tradicional del partido, muchos de ellos están quemados. Déjenme decírselo, están quemados y también la gente los mira mal. Esa es mi percepción, pero que tiene el Partido Nacional una esperanza. He hablado con algunos, o sea, chavos muy preparados. Bueno, usted mencionó algunos, ¿verdad? Usted mencionó algunos y sé que hay otros. He tenido la oportunidad. Me parece que hay una nueva camada que está surgiendo. Vamos a ver cómo van escalando, ¿verdad? Y también es un tema de espacios, ¿verdad? Que puedan tener los espacios. Bueno, hablando un poco de los espacios, cuénteme un poco de su visión. Usted es candidato a diputado del departamento del Empira. Cuénteme cómo le fue en las internas y cuénteme un poco su visión política a nivel de Congreso Nacional. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué desea alcanzar en ese sentido? Bueno, yo inicio un proceso bastante complicado, ¿verdad? Como usted lo decía, yo inicio con la abogada Ana García Hernández en este nuevo proceso del 2025, en las elecciones internas, en la tercera posición. Logramos ganar 8 alcaldías en el departamento del Empira con el movimiento de 28 municipios y una candidatura a diputado propietario del movimiento y el único a nivel nacional que sale del movimiento de la abogada Ana García Hernández. Un proceso que no fue fácil, un proceso muy sacrificado, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, lo digo yo, por muchas razones y que usted creo que es lógico, ¿verdad? Las dificultades que teníamos, el tema mediático, el tema económico, el tema de logístico, pero logramos tener una candidatura y 8 alcaldías que nos posicionan dentro del partido en el departamento, ¿verdad? Hoy, nuevamente aspirando, esta es mi segunda vez que aspiro como candidato a diputado. En aquel momento de la campaña pasada fui coordinador nacional de asuntos de la juventud de Papi, fui también secretario ejecutivo del partido y candidato a diputado en las primarias. Estábamos en la quinta posición, logramos la tercera y luego ya en el proceso general no logramos. Nos quedamos fuera por el cociente electoral con 56,000 y pico de marcas, el tercer candidato más votado en aquel momento. Hoy nuevamente
logramos ya integrar la planilla del Partido Nacional para este proceso general del 2025, escalando a la posición 2 del partido. En el departamento son 5 candidatos y hoy específicamente en la casilla 22, ¿verdad? Mi expectativa de este proceso electoral, creo que estamos viviendo procesos electorales diferentes y complejos, no solo en Honduras, sino que a nivel de todo Internacional. el mundo, nacional, a nivel internacional, mejor dicho. Entonces, los ojos del mundo están puestos en Honduras ahora, ¿verdad? Sobre todo por lo que está viviendo la crisis política que hemos vivido. Eh, y que esos tiempos que estamos viviendo nos hace adaptarnos a una nueva manera de hacer política. Hoy que estamos acá en este proceso, yo le puedo decir, estoy consciente de que no está fácil, pero también estoy consciente que podemos lograrlo. Es un proyecto que venimos desde hace ya tiempo trabajando y que la expectativa es lograr llegar al Congreso Nacional y lograr trabajar. Yo sí he dicho algo, es que voy a llegar al Congreso Nacional, no a sentarme en un escritorio, a legislar, porque esa es la labor de un diputado. Y que la clase política de diputados está muy mal vista, muy mal vista. Hay que ser honestos. Y cuando uno llega a un municipio a pedir el voto, yo no quiero votar por diputado, le dicen. Y yo escucho eso a diario cuando voy a la comunidad, cuando estoy en el territorio, porque yo soy un tipo que me gusta el territorio, a mí me gusta conocer el tema en el campo. Y yo siempre le he dicho a la gente, y lo he dicho en mis discursos, mi trabajo y mi compromiso va a estar en cada una de las comunidades del departamento del Empira. Hemos preparado un proyecto, un plan legislativo. Fui el único candidato a diputado en el departamento que presentó un plan legislativo en la campaña pasada y hoy también estoy presentando un plan legislativo para este proceso electoral. Cuando me habla de plan legislativo, estamos hablando de anteproyectos de ley. Exactamente, ¿Cuáles? ¿Me puede decirlas rápidamente? 5 iniciativas de ley. Una, se la voy a decir en los campos que lo vamos a hacer. Uno en el área de infraestructura vial. Hay áreas muy importantes del departamento que necesitan potenciarse. En la zona norte del departamento necesita el tema de la carretera pavimentada. La zona sureste del departamento del Empira, desde San Juan Intibucá hasta Mapulaca, el Empira, necesita un pavimento hidráulico. Necesitamos gestionar un presupuesto para eso. El tema también economía local. Nosotros queremos presentar una ley de fomento a cooperativas agrícolas, cajas rurales de ahorro de crédito y emprendimientos juveniles, pero dedicados más al área rural, ¿verdad? Es decir, ya tenemos toda la institucionalidad, pero ¿cómo acercamos la institucionalidad al área rural? Muy bien. Lastimosamente, estos alcaldes no tienen esa capacidad de tener todo en el área. Ya no vamos a ir a inventar el agua caliente. Lo que queremos con esta ley de fomento es acercar la institucionalidad a la zona rural. El otro área es en el tema del medio ambiente. Queremos presentar una iniciativa que de hecho de ahí viene nuestra formación, porque fundamos una organización que se llama Jóvenes contra el Calentamiento Global. La Empira forma parte del sector seco, ¿verdad? de Honduras. Entonces necesitamos adaptarnos a los nuevos temas de cambio climático y proponer el tema de energías renovables también en el sector. Y el tema de promover el turismo en el departamento del Empira. En el gobierno de Orlando Hernández, el departamento del Empira, gracias, fue la segunda ciudad más visitada en el sondeo que se hizo en aquel momento después de Roatán. Entonces, nuevamente potenciar el área de turismo en el Empira a través de promover su economía local. Entonces, básicamente ese es nuestro plan legislativo a grosso modo, ¿verdad? Lo tenemos ya en una página web que lo puede ver la gente también y conocer nuestras propuestas, que ya están los anteproyectos de ley. Como le digo, no me voy a sentar al Congreso, ya sabemos lo que queremos ir a hacer durante 4 años que estemos ahí. Ok, pregunta. Y le voy a preguntar no a Lenín, el candidato, le pregunto a Lenín, el abogado. Sí. ¿El diputado debe manejar presupuestos para ir a hacer obras o debe solo legislar? El abogado debe, el diputado debe... El diputado, perdón. ¿El diputado debe legislar o debe también recibir presupuestos para hacer obras en su departamento? El diputado debe legislar. Así de sencillo. Esa es la labor y la función de un diputado. Entonces, tal vez usted está de acuerdo conmigo de que esos presupuestos y esas facilidades ayudan contribuyen al tema de la corrupción. Fomenta la corrupción. Fomenta la corrupción. Fomenta la corrupción, totalmente de acuerdo. Y está de acuerdo que mucho de eso también es robado. Totalmente. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros queremos proponer, una vez estando en el Congreso Nacional, la mitad de nuestro salario, donarlos para hacer rifas a inicio de año y a final de año para las escuelas.
La mitad de nuestro salario va a ser rifado para becas de 7,000 lempiras para jóvenes que estén, niños en el área primaria y en secundaria. Eso lo vamos a hacer una vez estando en el Congreso Nacional. Interesante, interesante. Ok, excelente, Lenín. Gracias por haberme compartido un poquito. Le quiero hacer, antes de que nos despidamos, quiero hacerle unas preguntas rápidas, segmento de preguntas rápidas. Sí. Y tiene que responderme cortito y al pie, como Rambo. Me tiene que decir preciso y conciso y concreto. Me tiene que decir una palabra o una oración por mucho. Okay. Listo, ojo. Listo. Y no me haga trampa de que se va a quedar pensando. Tiene que ser rápido. De una. Vamos a ver. Bueno, primera pregunta. Papi a la orden es un hombre íntegro y honesto. Es la esperanza de Honduras. No me respondió. Fue rápido, pero no me respondió. Así es la esperanza de Honduras. Es la esperanza de Honduras. Va. Hubo fraude electoral en el 2017 utilizando de excusa esos departamentos de occidente de Honduras como Lempira. El voto rural sí existe. ¿Qué es el voto rural? Es la gente que confió en un proyecto político que le ayudó a tener un hogar y un dinerito de sus bolsillos cuando nadie pensaba en ellos. ¿Hubo fraude electoral en el 2017? No hubo fraude. No hubo fraude. Ok. Si yo en una pregunta o una oración, si yo le pregunto, ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo Salvador Valeriano? Mi ejemplo a seguir. Juan Orlando Hernández. Un hombre estratégico. Salvador Narrala. Alguien que no tiene coherencia. Rick Moncada. El mal de Honduras. Xiomara Castro. El fracaso de un error de 4 años. Mel Zelaya. El destructor de Honduras. Eval Díaz. Me reservo mis comentarios. Si yo le pregunto acerca de su visión para Honduras a 10 años, y cortita y al pie, ¿cómo miro Honduras a 10 años? Miro a Honduras con progreso, desarrollo, inversión y con que todos hoy tengamos la posibilidad de que ese pasaporte hondureño brille en todo el mundo. Eso es lo que yo veo, que nos sintamos orgullosos de tener un pasaporte y que la gente nos mire con orgullo fuera de las fronteras de Honduras. ¿Qué se le viene a la mente si yo le digo Valladolid, Lempira? Valladolid, Lempira es mi cuna. Es mi cuna. Es mi centro y mi porque me viene como una película de recuerdos cuando usted me pregunta por mi pueblo y es mi niñez y es el hombre que soy ahora. Sí. El Salvador, la República del Salvador. Es un país hermano que me abrió muchas posibilidades a mí de conocer gente y sobre todo de tener ese contraste entre las Honduras de esos sectores del departamento que no la tienen en otros lugares. ¿Hay una Honduras de aquí y una Honduras de allá? Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. ¿Cuáles son esas dos Honduras? La Honduras donde aquella gente que no tiene oportunidades y la Honduras donde hay una clase que también sí tiene oportunidades y que debemos tener hoy un país para todos y para todos. ¿Hay oportunidad de integrar Honduras a una sola? Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. ¿Qué significa para usted el departamento de Lempira? Es mi proyecto, es mi visión y es mi compromiso. Si yo le digo una ciudad de Honduras que le gusta, puede ser un pueblo también, ¿cuál escogería? Gracias, Lempira. Gracias, Lempiras. Sí. Fuera de la Honduras. Ciudad de la bendición. La ciudad de la bendición. Fuera de Honduras, San Salvador. San Salvador. Sí. Una comida. La sopa de mondongo. La sopa de mondongo. Sí. Pero que la limpien bien. Sí, la sopa de mondongo. No es cualquiera. La sopa de mondongo que hace mi abuela. Mire, con mi esposa tenemos ahí un debate. Sí. Uy, no, la sopa de mondongo. No sabes lo que te perdés. El toque es eso, que la limpien bien. Y la otra, la sopa de frijoles con pellejo. Cuando vaya a Lempira, Está invitado, le voy tiene que ir a conocer. vamos a hablar para echarnos un sopón por ahí. Bueno, ahí Sí. está. Cuente con eso. ¿Qué equipo de fútbol es? Olimpia. Olimpia. El mejor jugador de Olimpia de la historia. Ahí me agarra en curva. Lo agarró en curva.
Sí, o sea, Estoy sí, riéndome porque estoy pensando uno que estuvo en el Congreso, el Matador. el Matador. Sí, el Sí. Matador. Y de hecho, soy amigo de él. Ah, es amigo de Soy él. amigo de él. Fue vecino mío en Residencial Plaza. ¿Le fue mal como diputado al Matador? Eh, Estaba muy pequeño Eh, para juzgar la trayectoria de él, la verdad, pero era muy querido por la gente. sí. Eso sí, la gente lo iba a buscar ahí en la colonia. ¿Sigue jugando fútbol? Muy poco ahora, muy Muy poco. poco. Estoy enfocado en el tema político. Ah, ya. ¿De qué jugaba? Mediocampista. Mediocampista. ¿Era bueno o era garrote? Me consideraba bueno. Era bueno. Sí, goleaba de vez en cuando. Ok. Soy federado de la FENAFUT, de hecho. Ah, sí. En un equipo que se llama Tigrillos y tengo mi carnet de la FENAFUT, se lo voy a enviar. Ujú. Tengo mi carnet de la FENAFUT. Sí. Ok. En Tigrillos se llamaba el equipo cuando estaba pequeño. Entendido. Tigrillos se llamaba. Ok. Sí. La autoestima, ¿qué significa para Es- Lenin? el autoestima es seguridad y un valor como persona. ¿Quién será el próximo presidente de la República? Papel a orden. ¿Quién será el próximo alcalde de Valladolid? Toñito Mengíbar. ¿Quiénes serán los próximos diputados nacionalistas en el departamento de La Empira? Quisiera que integraran los 5, pero creo que vamos a recuperar el tercer diputado. Todos tienen posibilidades. Lenin, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, El hombre. Un gusto es todo placer. mío. Gracias por Un la placer. oportunidad. Un Gracias por placer. la oportunidad. Oh, ¿sabe qué? Se nos olvidaba. Tenemos acá una dinámica que le llamamos los penales de clúster. Ajá. Vamos a través de lo que hemos hablado, vamos a Ujú. averiguar acá su personalidad. Y usted A nos ver. dice si es poste, si va adentro, si Ajá. pegamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, Anuar, ¿tenés listo ahí? Vamos a ponerle unas canciones Ajá. y usted va a decir, mire, no va a decir nada cuando escuche la primera, va a escuchar la que Anuar pone y la que yo pongo y va a decir cuál de las dos es la que realmente lo representa, ¿verdad? A través de lo que usted ha dicho, a través de su personalidad. Ujú. Yo creo que aquí te voy a ganar, fíjate. Siento yo que aquí voy a ganar por goleada. Aquí es el mejor de dos, ¿va? Ajá. A ver, yo tengo que decir. ¿Qué canción? Pero no diga nada cuando la escuche de primero. Solo escuche las dos y va a decir cuál de las dos. Va a escoger una, la que Anuar le muestra o la que yo le... A ver. Lo vamos a poner poquito para que el copyright de acá no vaya a tener problemas con el Ok, video. ok. Ok, escuche esta, ¿eh? Es que aquí siento que voy a ganar. Voy ganando, por cierto. Hijo de puya, aquí error de producción. No estamos pagando el YouTube Premium. Estamos mal, lo vimos mal. Y sale otro anuncio. Vaya, ahí está. No diga nada, no diga nada. Yo sé que aquí voy a ganar yo. Escucha, Lenin. Escucha. Para estar con los amigos, un asadito, un domingo, relajadito. Para estar con Lester ahí, ¿eh? Escucha. Dele, pues, dele. La vas a tener difícil, hermano. Te la voy cantando desde ahorita. Tírala, rápido. El anuncio, No, es que me metí a YouTube, pero me voy a meter a Spotify mejor. Chepión, este chepión. No, ya la tenía pensado poner ganchera. Espérate, no. Tigre del norte. Son dos buenas, va. Aquí es duelo de titanes, ¿va? Ah, Sí, sí. Lo pudimos a pensar, ¿va, Lenin? Lo pudimos a pensar. Pero yo soy fanático de Vicente Fernández. 1-0. La mentira, Vicente Fernández. Me voy a quitar de en Me medio. voy a Pero, quitar de en medio, pero ¿no? se nota que miró la novela. Sí. La novela era la mentira. La mentira de Sí, bola. es que en los pueblos los mirábamos nosotros Sí. y ya escuchaba la cancioncita. No, ¿no? yo no digo nada, yo la vi también. La pregunta es si la he dedicado o no. Ay, ahí está. Ahí A está. ver, Ahí se ver. hizo loco. Vale, dale. Ah, ¿la Tírala. pongo yo? Sí, Vale, claro. vale. Vamos a ver esta, pues. Capotillo te voy a hacer, hermano. Hijo de puya. Ya cuando la está cantando. Pero tranquilo con esa música que apenas es mediodía. ¿Quién te hizo tanto daño? Y no es viernes, y no Sí, es viernes. estamos No, pero esa en medio de la música- semana. Esa música es de domingo. Sí. Sí. Es dominguera, Una para el sopa. asado. Dominguera con el asadito. Ahí está difícil, pero voy yo. Ah, Me voy a arriesgar acá.
Me voy a arriesgar, pero vamos a tratar. Solo que no sé si esta es la original. Eso, Sin chepe ahí. Sin chepe ahí. Sin chepe ahí. Te estoy viendo, Chele. Te estoy viendo. hijo de puta. ¿Cuál de las dos, Denis? Vamos a dejarla para que. Definitivamente. ¡Ah! 2-0. ¿Cuál está haciendo? Le gane. Elegí otra. Vamos a ver, acá nos están dando la chepe para despedirnos. ¿Cómo se llama? Vamos a ponerla acá. Ya nos dijeron que esta es la. Dale play ahí. Híjole. Bueno, señores, creo que nos vamos a almorzar hoy. Lenín, gracias por compartirme, un placer, gracias, un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Dejen sus comentarios, compartan y nos vemos hasta la próxima.